La semana pasada el presidente de la República, Yamandu Orsi, dio una conferencia de prensa acompañado del secretario y prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, respectivamente, donde anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama y la presentación de una denuncia por una presunta estafa o fraude al Estado uruguayo. El astillero Cardama es la empresa encargada de construir 2 patrullas oceánicas para modernizar la Armada, palabras que utilizó el exministro de Defensa, Javier García, quien impulsó la compra que realizó el Estado en el periodo de gobierno anterior, comandado por Luis Lacalle Pou. La denuncia anunciada contra Cardama se debe a las dificultades que tuvo la empresa para conseguir una garantía que activara el contrato con el Estado uruguayo, y tras varias prórrogas, Cardama finalmente consiguió una empresa inglesa llamada Eurocommerce, que según anunció el gobierno, está en proceso de liquidación en el Reino Unido y carece de domicilio real, además de que no tiene empleados. Aunque los buques están en construcción y Mario Cardama, dueño del astillero español, afirmó también haber sido estafado por Eurocommerce, el problema es que, según anuncian, el problema sería contractual. Vamos a profundizar en este tema con el diputado colorado Juan Martín Jorge, quien solicitó un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional y viene estudiando el tema, además con expertise en contratos. Juan Martín, bienvenido. Bueno, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Así es, efectivamente, cuando estalla el escándalo, por llamarlo de alguna manera, con el tema de la conferencia de prensa, lo primero que se me ocurrió fue hacer un pedido de informes. Es una herramienta que tenemos los legisladores para que nos contesten de manera rápida y precisa, gracias. Documentación oficial, porque hasta ahora nos venimos todos manejando con versiones de prensa. Los contratos muchas veces son reservados por un sinfín de motivos. Pero bueno, la herramienta que tenemos nosotros es hacer el pedido de informes. Eso fue lo que hicimos y va a demorar porque el Estado tiene su burocracia y aparte tiene que recopilar toda la documentación que pueda dar o no pueda dar. Eso no implica que mientras tanto vayamos armando el puzzle de lo que está pasando acá. Estamos armando el puzzle. Yo esto lo vengo encarando desde un punto de vista legal. No estoy haciendo comentarios políticos. Los tengo, por supuesto que sí, pero me parece que acá la importancia primero es a la ciudadanía, a los contribuyentes y a la gente darle las explicaciones y explicarle qué es lo que está pasando. Y desde ese lugar, ¿qué opinión te merece la decisión que tomó el gobierno? Para mí, apresurada, viéndolo desde afuera. Si fuera mi cliente, yo le diría, antes de hacer esto, por lógica o por regla, hay otros pasos que dar. Porque uno puede generar daños si comete un movimiento intempestivo en los contratos. Esto es puramente contractual. Y no es un contrato puramente privado, también tiene ribetes, también tiene ribetes públicos. Porque está el Estado del otro lado. Pero para comenzar, hay una regla del derecho, principio, que se aplica en todas partes del mundo, no solo en el derecho nuestro, que es un derecho que sigue el sistema francés, también está el sistema anglosajón, pero hay un principio de derecho en todas partes del mundo, que es la intimación. Yo primero, y previo a la intimación, que es un paso formal, está la conversación, el diálogo, el acercamiento amistoso, como se le llama. Tiempo de ir a litigar y enemistarnos hay, pero primero hay un paso lógico y cordial que es el diálogo amistoso, la negociación amistosa. Si tengo un problema, primero te llamo, nos comunicamos informal o formalmente. Si no hay éxito, bueno, después pasamos a las formalidades, que está la intimación. Si yo lo llamo al señor y le digo, mira, he encontrado un problema, he encontrado un defecto en la garantía, explícame qué está pasando. Puede ser hasta por mail, cuando digo informal es un email, llamada telefónica, lo que fuera. Si no me da satisfacción lo que me contesta, ahí sí empiezo con las formalidades. Le mando una notificación formal. ¿Cómo le mando la notificación? Tal cual dice el contrato. En el contrato siempre era una cláusula al final, por lo general, que dice notificaciones, de qué manera y en dónde yo tengo que notificar. Y ahí le notifico, mire que he encontrado tal problema. Y le doy la oportunidad a la contraparte que me diga, estás equivocado, acá está la garantía, te estás equivocando, o que me conteste, se venció, la voy a renovar inmediatamente, o que me conteste, usted se acaba de dar cuenta que la garantía es falsa y nos estafaron a los dos, vamos juntos a solucionarlo. Entre un sinfín de respuestas, porque el abanico de respuestas puede ser infinita, pero el camino que yo tengo que hacer es la notificación, es la intimación. ¿Por qué aparte? ¿Qué es lo que estamos viendo los abogados? ¿Qué estamos viendo en este tema? Que la garantía es lo que se llama un contrato accesorio al contrato principal. El contrato principal, que no lo tengo, pero se filtró a la prensa un texto, es un contrato de construcción y venta de buque. Ese es el contrato principal. Y después tenés los contratos accesorios, que son las garantías, por ejemplo. Entre otras cosas, pero la garantía es típicamente un contrato accesorio. La norma dice que si cae el contrato accesorio, no cae el principal mientras se esté cumpliendo.
Y si el contrato principal se está cumpliendo, que caiga el accesorio, no quiere decir que caiga el principal. Ahí es cuando se nos prende una luz amarilla, que yo le digo al gobierno, si fuera mi cliente, el gobierno le diría, cuidado, no podés hacer caer el contrato principal porque cayó el accesorio. Si cometemos un error, la contraparte, con muchos argumentos, me va a hacer un juicio con riesgo de perderlo. Esas son las luces amarillas que nosotros estamos viendo, que no lo veo yo. Lo he conversado con un montón de abogados y todos coincidimos en lo mismo. Se puede estar cometiendo una estrategia legal por parte del gobierno en cómo proceder que nos puede salir caro. Con buenos ojos veo, esto fue el viernes, ¿no? Hoy, o ayer de tarde, el secretario de Presidencia Sánchez dijo que se abría una ventana de diálogo. Bueno, bienvenido. Es lo que corresponde, es lo correcto, es lo prudente. Porque aparte, quien ve las respuestas de Cardama, del señor Cardama o la empresa Cardama, quien ve las respuestas y quien ve los comunicados que está sacando, es lo que los abogados llamamos, está configurando prueba. Está haciendo movimientos y respuestas y documentos típicos de constituir prueba. Para decir, a mí no me notificaron, la garantía, yo pagué la prima y fui estafado, yo estoy construyendo y estoy en cumplimiento. Todas las palabras, los movimientos que hace una empresa son correctísimos, pero correctísimos en el sentido de preparar prueba contra el gobierno uruguayo. Por eso, yo no conozco la documentación, pido y reclamo que el gobierno tenga informes jurídicos, espero que los tenga, aspiro que los tenga, donde hayan asesorado a quienes tomaron la decisión de tomar la decisión correcta. Por lo que estoy viendo, me parece que podemos estar cometiendo algún error. Ahí va, bueno, en eso que quería entrar un poco, porque con todo esto que vos venías diciendo, bueno, de los distintos pasos que fue tomando el gobierno en cuanto a esto, desde el punto de vista jurídico, obviamente, no desde el punto de vista político, aunque sí puede ser también, pero ¿crees que el gobierno está siendo mal asesorado? No sé si está asesorado. Lo primero que estoy preguntando es si fue asesorado. Es lo primero que estoy preguntando. ¿Fueron asesorados? ¿Hay informes jurídicos? Sí. ¿Hay informes jurídicos? Porque esto es una compra decidida en la administración pasada, de acuerdo a las normas. Esto pasó por el servicio jurídico del Ministerio de Defensa. Esto pasó por el Tribunal de Cuentas, donde hay representantes de todos los partidos políticos. Esto pasó a esta administración. Esta administración hizo pagos y ahora resulta que venimos con esto. Cuidado, podemos cometer errores jurídicos que nos salen caros y sabemos cómo lo pagamos esto siempre. Pero ¿a qué te refieres cuando decís, bueno, esto pasó por el Tribunal de Cuentas, pasó, o sea, no solo, digamos, pasó por este gobierno, pero pasó por el otro también, pero ¿querés decir que no hubo tampoco asesoramiento en el anterior gobierno? No, lo que digo es que pasó porque justamente las cosas se pudieron haber hecho muy bien. Perfectamente, las hipótesis son varias, pero perfectamente el gobierno anterior pudo haber hecho perfectamente las cosas bien. Y tenemos el Tribunal de Cuentas, que es un organismo de control constitucional, donde están todos representados, que controló todo esto y no encontró ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad. Cambiamos el gobierno, una nueva administración ya lleva 8 meses donde hizo pagos. Lo que pudo haber venido es un hecho nuevo, un hecho superviniente. ¿Cuál es el hecho nuevo o el hecho superviniente? Que cae la garantía o que descubrimos que era falsa. Posiblemente, ¿no? Que creo que es un poco por donde viene la sospecha o el indicio del gobierno. Yo todavía no conozco la denuncia penal del gobierno, no se filtró, veníamos acostumbrados a que se filtrara todo en fiscalía, ahora no se filtró, no sabemos qué dice. La prensa dice que es la denuncia contra Cardama. Veremos qué es lo que dice esa denuncia penal. Muchas veces las denuncias penales son genéricas, ¿no? Investíguese, hay un indicio de delito, no tengo detalles, pero usted investigue. Puede ser la denuncia, puede ser en ese sentido. Pero puede ser esto de la garantía un hecho superviniente, puede ser un hecho nuevo, puede ser un hecho que el gobierno anterior no tuvo problema, que al principio tampoco tuvo problema y ahora reparan en que la garantía es falsa, cayó en concurso, en quiebra el garante, nunca existió. Vayan a saber. De vuelta, si cae la garantía, lo que hay que hacer es pedir otra. Lo primero que tenemos que hacer es reclamar otra. Pero aparte hay otra cosa que como abogado me surge comentar. De vuelta, supongamos que el Estado uruguayo es mi cliente. Pusimos $30 millones. Es una fortuna. La garantía no está. ¿De dónde se va a cobrar el gobierno uruguayo esos 30 millones? Si puse 30, el astillero capaz que no tiene espalda para devolverme los y la garantía no está. ¿De dónde yo cobro eso? ¿Dónde recupero yo eso?
Lo inteligente sería, si esto fuera un negocio entre privados, o si yo fuera el asesor del gobierno en esto, es, antes de perder todo y hacer una denuncia penal que vaya a saber quién va preso, y antes de ver a dónde voy a recuperar, lo que tengo que sentarme con el astillero y decirle, o el problema es tuyo, o el problema es de los dos. El problema es tuyo si tú hiciste las cosas mal. El problema es de los dos si fuimos estafados por alguien. Ahora solucionemos esto porque yo metí 30 millones y los quiero recuperar. De alguna manera. Tal vez la manera de recuperarlo es, terminamos el buque, hacemos un descuento del seguro, descontame algo. O nos estafaron a los dos en nuestra buena fe por un garante, por una fianza, vaya a saber por quién, salgamos juntos de esto. Ahora, rescindir el contrato y pierdo 30 millones. Digo, ¿dónde está la lógica de esto? Por eso mi actitud como legislador es hacer el pedido de informe y que me den todos los informes legales, técnicos de por qué se tomó esta decisión. Cuando me los den, capaz que vengo a otro programa y les digo, ¿sabes una cosa? Estuvo brillante cómo actuó el gobierno. O se confirman mis sospechas. Podemos estar cometiendo, se cometió un error en la estrategia. Veo con buenos ojos que el secretario de Presidencia, Sánchez, diga que ahora se abre un paraguas de conversación o diálogo. Veremos cómo sigue este capítulo. Ahora, pensando un poco en el proceso, porque, bueno, esto que vos decías de que la garantía es un contrato accesorio, o sea, no es el principal, si se cae ese, no se cae el principal. Y bueno, también ahí esto se abre, que bueno, son dos cosas distintas, ¿no? La garantía, que tiene indicios de que puede ser que puede ser falsa, que como decía el gobierno, que es un fraude, pero después tenés otro lado, que es el contrato, que es lo que se está haciendo, es la construcción de los buques. Ahí, si el gobierno va y ejecuta la garantía, que bueno, que lo quiso hacer y se dio cuenta que había todas estas irregularidades, no es porque creyeron que había un incumplimiento por parte de la empresa. Exactamente, fuiste a lo que iba a ir. Tú vas a la garantía cuando te incumplieron el principal. Si yo mañana alquilo un apartamento y no pago el alquiler y tengo una garantía cualquiera, para ir a la garantía primero tengo que dejar de pagar el alquiler. ¿Quién va a ir a cobrar la garantía si yo estoy pagando? Yo dejo de pagar el alquiler, viene el dueño o el propietario, me intima, va al juzgado, me hace la intimación judicial, el juez me llama y me dice, ¿por qué usted no está pagando? Yo ahí podré contestar, no pago porque incumplió el otro primero, mira, acá están los recibos de pago, o lo que fuere, y después de que yo tengo las garantías o la confirmación del incumplimiento, o la sentencia del juez, o lo que fuere, donde se comprueba el incumplimiento, con el papelito de incumplimiento, con la liberación del depósito, lo que fuera, yo recién ahí voy a la garantía. La garantía es un contrato accesorio que se abre la posibilidad de reclamo, porque aparte si yo soy garantía y me vienen a cobrar, yo puedo decir, pero yo no voy a pagar hasta que usted me justifique, me pruebe, me acredite que el otro no cumplió. Porque la garantía, supongamos que es plata, que es depósito, yo la largo solo si me justificás que de acuerdo al contrato de garantía, el otro incumplió. Mientras tanto que cumpla el otro, que es el principal. ¿Yo por qué voy a venir a pagar algo si el otro está cumpliendo? Entonces, esa es otra pregunta lógica la que tú acabas de hacer. ¿Para qué fueron a la garantía si el contrato está en cumplimiento? Yo sospecho, y ahí va a ser un comentario político, yo sospecho que descubrieron que la garantía era falsa o floja o encontraron una irregularidad en la garantía, lo que fuera. Entramos en un terreno un poquito más político, encontraron algo, fueron, mandaron a alguien, tocaron timbre y había una inmobiliaria. Igual yo no asumo que el contrato esté en cumplimiento, pero yo no asumo que el contrato esté en cumplimiento, bueno, esto que... No lo ha dicho el gobierno que esté en incumplimiento. Pero ahí va, por eso, si las preguntas también que hiciste van en línea con eso, digamos. Sí, claro, yo pido todo. Yo cuando pedí informes hago un pedido bastante genérico, ¿no? Ahora, de las versiones de prensa y de la conferencia de prensa, no se dijo nunca que el contrato estuviera en incumplimiento. No lo dijo el gobierno. No lo dijo. Si lo dice... Bueno, que nos cuenten dónde se incumplió. Pero hay una regla de derecho que es, para declarar el incumplimiento, primero tengo que intimar el cumplimiento en un plazo razonable. Porque hay una cosa en derecho que se llama principio de continuación de los contratos. Si yo tengo un contrato, esto es legal, puramente legal. Si yo tengo un contrato y tengo una posibilidad de continuación o una posibilidad de rescisión, el principio siempre habla del principio de continuación del contrato. Siempre se va a tratar de que el contrato continúe. Y si no hay más remedio, ahí se va a la terminación. Y en este caso, pregunto en esta situación, ¿no?
las medidas que ya tomó el gobierno hasta ahora, ¿considerás que pueden traer efectos contraproducentes? O sea, ¿Cardama en este momento está en condiciones de decir voy a denunciar al Estado uruguayo por incumplimiento del contrato o todavía hay margen de maniobra? Si yo fuera el abogado de Cardama, le diría, tómate un avión, anda a Uruguay y negocia. El arte de la negociación, el arte de la mediación. Siempre es recomendable a los clientes un mal arreglo o un arreglo amistoso que un juicio. En los juicios ya sabemos quién gana. El abogado. Los abogados ganan seguro. Después las partes son meses o años en gastos y en pérdidas y vaya a uno a saber en qué. Si yo fuera abogado de las partes, diría siéntense a negociar una salida amistosa, clarifiquen las cosas y si no hay más remedio, bueno, ahí sí vamos a los juzgados. Es decir, que en este tiempo pero Uruguay Cardama, todavía tiene posibilidad de margen de maniobra. Yo creo que sí, por supuesto que sí. A ver, de vuelta. Yo creo que pasado, cuando hay un conflicto entre las partes, hay un principio también que se llama periodo de enfriamiento. Cuando hay un conflicto, a veces dicen, bueno, tomémonos 5 días para volver a negociar nuevamente luego de esto. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, la conferencia de prensa de presidencia, yo creo que es peligrosa. Porque si no constituyó un incumplimiento, si no notificó, si no intimó que un presidente de la República, con las máximas autoridades, haga una conferencia de prensa diciendo que una empresa tiene vicios de dolo, de delito y de incumplimiento, cuando no hizo los trámites pertinentes, yo soy la empresa y diré, momentito, yo soy un astillero que tiene 100 años, que nadie me notificó, que nadie me intimó, que soy un astillero pequeño o relativamente pequeño, que no tengo espalda para superar una crisis. Hay un gobierno serio, hay un presidente de la República que está diciendo que cometimos delito y que me van a retirar el contrato principal que tengo con un barco al 60, 50, 30, mitad armado acá. Esa empresa entra en una crisis terrible, de confianza financiera. Yo soy banco, no le presto plata. ¿Cómo le voy a prestar plata a un astillero que está denunciado por Uruguay de estafa y de incumplimientos? Yo soy empleado, digo, para mí me deben plata, voy ya a reclamarlo. Yo soy el acreedor, voy y le caigo. Porque todo el mundo va a decir, este astillero cae. Si el país, Uruguay, que es un país serio, el gobierno serio, lo acusa de esto, a estos señores más vale tenerlos lejos. Le causamos un daño reputacional. Le podemos llegar a causar un daño comercial, un daño a la marca. Porque hasta hace poco nosotros googleamos Cardama y era un astillero que tenía 100 años, con un prestigio, pim pam pum. Ahora googleamos Cardama y es Uruguay, juicio, delito. Esos daños no son menores. Por eso digo que tenga cuidado el gobierno uruguayo con lo que hace. Pensando un poco el contexto, ¿no? El recorrido de lo que ha implicado la negociación con Cardama, pues en realidad ahora se está hablando de Cardama nuevamente, pero ya desde hace mucho tiempo, quien hoy es ministra, Sandra Lasso, venía como senadora investigando el proceso de compra, había advertido de que Cardama no era la empresa adecuada, si se quiere, según los informes no era la más calificada, no tenía experiencia en creación de buques OPB, como son los que se van a implementar en la Armada. Hubo además altos mandos de la Armada sancionados por el proceso de selección de Cardama como empresa. Con todo ese contexto, ¿se para desde otro lugar el Estado uruguayo? ¿Tiene otras posibilidades al momento de pensar en el resultado de hoy? ¿Tiene motivos para desconfiar de Cardama? A ver, motivos puede tener todo lo que quiera, pero de vuelta, una cosa es lo político, los motivos, el ruido interno, el cambio de gobierno. Si la ministra tenía tantas dudas, yo hubiera suspendido los pagos y no los hubiera hecho. Pero ella incluso hasta continuó el contrato y siguió haciendo pagos. Capaz que la oportunidad entonces hubiera sido de entrada, no ahora. De hecho, en la conferencia de prensa yo no vi a la ministra. Y eso es un mensaje político importante a analizar. ¿Por qué la persona principalmente responsable de la cartera no estaba? O sea, estaba, perdón, pero la semana pasada yo no la vi. Si estaba presencialmente, la gente no la vio en la tele. Estaba sentada junto con la vicepresidenta, pero no estaba en la conferencia en sí mismo. No fue quien habló. La ministra acabamos de terminar el presupuesto en la Cámara de Diputados durante 45 días. La ministra compareció como todos los ministros y defendió el presupuesto, su presupuesto, y dentro de su presupuesto estaba el pago de las OPB. En ningún momento al Parlamento le dijo, acá tenemos un problema, o estoy pidiendo el dinero, pero sujeto a condición de que se analice una duda. No, jamás dijo nada. Por eso también me sorprende que si no dijo nada la ministra en el presupuesto, pidió el dinero para seguir pagando y cumpliendo. En todos estos meses no hubo ninguna alerta desde el ministerio. Hay una conferencia de prensa y no está la ministra. No sé. Temas políticos a analizar después. Ese es un análisis más político. Volvemos a lo jurídico. Lo jurídico es lo siguiente. Nosotros tenemos un contrato donde hay dos partes. Una parte es el astillero Cardama y otra parte es el Estado uruguayo.
el Estado uruguayo. Que cambie el gobierno, que salga a la calle y entre Orsi, la parte no cambia, sigue siendo el gobierno uruguayo. Y es el gobierno uruguayo o el Estado uruguayo que tiene que hacer un cumplimiento estricto del contrato. Aunque el gobierno actualmente tenga razón, encuentre irregularidades, vamos a esa hipótesis, ¿no? Encuentre irregularidades, encuentra delitos, encuentra un sinfín de cosas más. Vamos a darle esa hipótesis. De todas maneras tiene que hacer las cosas bien para cumplir o para terminar ese contrato de manera correcta. Porque por más que tenga razón, si la salida del contrato, la terminación del contrato no se hace de la manera correcta, encima que podemos llegar a ser estafados, vamos a pagar una fortuna por un incumplimiento contractual, por hacer un error jurídico formal. No, mi pregunta concreta era si en una supuesta hipótesis en que se llegue a un juicio, ¿no?, de parte de la empresa al Estado uruguayo, si el Estado uruguayo tiene, pensando en todas esas advertencias que se fue haciendo en el proceso, otra, si se quiere, como otro changüí, no me sale la palabra, pero para poder apelar, digamos, a ese juicio, ¿no? Es que las advertencias que hizo el gobierno son advertencias políticas que no hay advertencias formales. Que no, claro. A lo que es el mundo de los juzgados, ¿dónde vamos a litigar? ¿Dónde vamos a litigar? Esa es la otra pregunta que me hago. El contrato dice que en caso de discrepancias técnicas será la sociedad de clasificación, y si la sociedad de clasificación no acepta mediar, iremos a la Corte Internacional de Comercio. Acto seguido, dice en el siguiente párrafo, para las cuestiones técnicas se aplicará el inciso anterior, todo lo otro se dirimirá por la justicia uruguaya, la ley uruguaya, salvo la ley española para la construcción del buque. Desastre, esa cláusula, muy difícil de entender. A mi juicio, mal redactada o confusa. ¿Dónde vamos a litigar entonces? ¿Va a venir Cardama a litigar a Uruguay o nos va a llevar a la Corte Internacional? ¿Por qué el gobierno estuvo consultando estudios internacionales? Si vamos a litigar en Uruguay, ¿para qué el gobierno fue a lo internacional? ¿Cuánto nos va a salir todo esto? De vuelta, metimos 30 millones. Ya de lejos les digo. Esos 30 millones, si vamos a juicio, no los vamos a recuperar en ningún lado. El señor Cardama los gastó, compró el acero, lo que fuere. No están más, no existen. No las tiene en la cuenta para devolvérmelo. La salida más inteligente acá es, si encontramos que hizo algo mal, renegociar, pero que me termine por lo menos un barco. Que aparte los precisamos. Porque aparte nadie está hablando de la urgencia de tener esos barcos para poder salir a patrullar lo que nos están robando los piratas pesqueros sin perjuicio del narcotráfico. O sea que, porque ahora estaba pensando también en la conferencia de prensa, bueno, además de decir que van a hacer esta denuncia penal por la estafa, por la garantía, también dijeron, bueno, que puede estar abierto a investigar posibles irregularidades de funcionarios públicos en la administración anterior, pero esto puede ir en paralelo o actual. O actual. Bueno, sí, pero hablaron de eso, de investigar a funcionarios públicos que hayan tenido incidencia en esto. ¿Esto puede ir en paralelo a la continuidad del contrato? O sea, puede ser, ¿hay que rescindir el contrato para investigar irregularidades? Muy buena pregunta. No. Acá hay dos mundos. El mundo penal y el mundo civil. Yo perfectamente puedo hacer una denuncia penal y que camine por sus tiempos y sus normas y sus códigos y sus leyes, y en otro mundo paralelo va lo que es la vía civil o el mundo civil o comercial. Es más, insólitamente hemos visto en el ejercicio de la profesión que a veces me condenan en lo penal y gano en lo civil y viceversa. Gano en la civil y pierdo en lo penal. O sea que la denuncia yo la verdad que no la vi, hay que verla, hay que ser muy respetuoso de esas cosas, hay que tener mucho cuidado, es muy delicado el tema penal, no sé contra quién es, no sé si es en concreto, si es genérica, más tarde o más temprano tal vez la conoceremos y sabremos un poquito qué es lo que está pasando. Yo creo que, quiero adivinar, ¿no?, que el gobierno fue a buscar la garantía, no la encontró, vio que era una inmobiliaria, vio que, perdónenme la palabra, que era una garantía trucha, y dijo, andá a hacer la denuncia. Genérica, encontré esto, señor fiscal, hemos visto esto, y también es prudente el gobierno decir ante una irregularidad con la denuncia. Creo que se apuró de repente, porque previamente yo le hubiera consultado a Cardama, hubiera negociado, hubiera intimado, hasta de repente agresivamente. La estrategia hubiera sido lo intimo a Cardama, pero le doy la chance de que me conteste si él también fue estafado, si estoy equivocado, o que diga, confieso
vamos a negociar. No lo sé. Digo, lo que sí sé que un error en cuanto a proceder nos puede salir muy caro. Estoy pensando un poco, trajiste varias veces a la conversación esta posibilidad que puso Alejandro Sánchez sobre la mesa de, negociar, y decía, yo celebro eso. Al mismo tiempo, él hoy temprano en el programa En Perspectiva, que habló de esto, dijo que el Estado estaba ante una presunción de estafa y agregó, y lo quiero citar textual, que esto no es algo que se arregla tomando un café, no son dos privados, nosotros defendemos al Estado. ¿Cuál podría ser tu postura frente a esto? La escuché varias veces. Defender al Estado es hacer las cosas bien. Que yo también estoy defendiendo al Estado. No he hecho ningún comentario político. Y pretendo no hacerlo en todo este proceso hasta que prefiero tener claro, los papeles es lo mío. Los papeles es lo mío, quiero saber qué es lo que está pasando, entender y contarle a la gente y a mis representados y al pueblo qué es lo que yo entiendo que estoy viendo. Así que el interés también es proteger el bolsillo de la gente. Porque todos estos juicios millonarios los terminamos pagando todos nosotros. De un sinfín de maneras terminamos pagando. Porque hoy es Cardama. Antes fue esto y antes lo otro y antes lo otro. Y siempre terminamos los uruguayos con el sueldo o con pobreza o con combustible caro o con luz cara, con teléfono caro, con las tarifas caras, pagando las ineficiencias de los gobernantes, sean del color que sean. Eso es regla, ¿eh? Cuando algún gobernante se manda una macana, lo terminamos pagando nosotros siempre con nuestro trabajo o con pobreza. Por eso es lo que me preocupa y lo que me enoja de estos casos. Que cuando perdemos millones de dólares, son 30 millones, son 800 millones de dólares de ANCAP, son tanto de Gas Sayago. Por nombrar algunos que son grandes. Así que a mí también me preocupa y a todos nos preocupa. Por eso le exijo al gobierno, que es el que le toca ahora gobernar el timón, que actúe correctamente. Es mi preocupación que lo esté haciendo. Con respecto a tomar un café o un asado, yo creo que se equivoca. A veces se arreglan las cosas tomando un café, en un asado o en una reunión amistosa. No necesariamente se arreglan las cosas en los juzgados. Nosotros los abogados arreglamos el 70% de las cosas con una llamada telefónica o con una reunión. No vamos al juzgado a arreglar las cosas. Vamos al juzgado a arreglar las cosas cuando falló justamente el café, el asado o lo que fuere. De hecho, estoy seguro que en Anchorena se han arreglado muchos líos en asados sin antes tener que terminar los juzgados. Le recomiendo que de repente indague si no es mejor un camino de esos. Yo sé que estamos hablando de tema jurídico, pero ahora le quiero hacer una pregunta más de corte político, y es sobre si se habló algo a la interna del Partido Colorado, de las bancadas, de senadores y diputados, sobre la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional a la Comisión de Presupuestos. Aún no se ha conversado nada. La respuesta que te puedo dar es esa. Nosotros hoy en el mundo de hoy estamos permanentemente conectados con los grupos de WhatsApp. Hoy estamos trabajando, lo que te diré, en el Partido Colorado, muy atentos al presupuesto del Senado. Pero también tengo entendido que se va a interpelar a la ministra de Salud. Sí. Se estaba conversando y decidiendo si se hacía, no se hacía, en qué cámara y por quién. Porque este tema también explota el día que también había explotado otro asunto, que era el del presidente de ACE. Hoy lo que se estaba conversando a nivel político era la interpelación del ministro de Salud. Este tema de Cardama, creo que antes de pensar en interpelaciones, en llamado a sala, lo que fuere, que por supuesto que siempre está en las posibilidades, me parece que falta un poquito más de claridad. Si el gobierno de estos días, el señor Cardama viene a Uruguay y se llega a un acuerdo, una clarificación o algo, no hay necesidad de seguir escalando en los mecanismos de control. Y esto que vos decís es algo, es una opinión unánime dentro del Partido Colorado, porque ayer, por ejemplo, el Partido Nacional ya dijo, van a interpelar a la ministra, pero no sé qué tanto se llegó a hablar a la interna. ¿En cuál interna de Colorada? Sí, van a apoyar esta interpelación en lo próximo. Nosotros en el Partido Colorado nos caracteriza ser bastante libres. La verdad que no se ha conversado, lo conversaremos, siempre conversamos las cosas, pero si ustedes analizan este periodo de gobierno, los que más hemos votado divididos, sin importar los sectores, hemos sido los colorados. Y porque defendemos, reivindicamos y siempre reclamamos, no reclamamos, pero reivindicamos y defendemos lo que se llama la libertad de acción, que es un principio que viene desde Valle Ordóñez del siglo pasado. O sea que lo podremos conversar, por supuesto que trabajamos coordinadamente, pero no es que nos movemos en bloque. Nos movemos con libertad, cada uno, y eso es una cosa creo que muy valiosa y muy linda de nuestro partido.
Quiero hacerte una última pregunta. Decíamos al principio que hiciste una solicitud de pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional respecto a este tema, respecto a los buques OPB. ¿Qué esperas que se te responda allí principalmente para poder tomar, si se quiere, medidas a la interna? Lo que espero es que me contesten todo. Sospecho que no van a poder contestarme todo, por varios motivos. Primero, porque muchas veces los contratos son reservados. Imaginémonos que ese contrato puede llegar a tener anexos donde hay especificaciones de las armas de los buques. Armas que van a estar combatiendo piratas o narcos en el mar territorial. Me parece que a nadie le interesa revelar los secretos armamentísticos de Uruguay para que el enemigo sepa cuáles armas tenemos, dónde están, dónde van los tanques combustibles. Por ponerte un ejemplo, que hay cosas que no me pueden mostrar y entiendo que no me las puedan mostrar. Sospecho que me podrán llegar a decir que el contrato es reservado o que muchas partes del contrato son reservadas. La verdad que la parte de secreto comercial o de Cardama no me interesa. Y cuando digo secreto comercial es su metodología de construcción de buques, ¿no? Sí, lo que pueda afectar a la competencia. Lo que pueda afectar a la competencia con otro. ¿Me entendiste? Perfecto, exactamente. No me interesa la parte de armas. Me interesa las cláusulas legales, puramente legales, para confirmar o sacar un diagnóstico preciso de todo esto que estamos analizando, viéndolo de afuera. Ayer el senador Viera del Frente Amplio dijo en un medio de prensa de primer nivel que había tenido una reunión en presidencia que tampoco tenía los documentos. O sea que eso es bueno, ¿no? Ni los senadores del Frente ni los diputados de la oposición estamos accediendo a la documentación. No sé si es bueno o malo, pero estamos en la misma situación de que no tenemos las copias. Pero esperamos que el mecanismo correcto es el pedido de informes. No tengo otro mecanismo. El mecanismo correcto, constitucional y legal es que yo haga el pedido de informes. No sé cuánto va a demorar. Me van a dar lo que me puedan dar, por esto que estábamos conversando. Me imagino que me van a dar lo que exista. A veces hay un principio que no van a ponerse a producir documentos porque yo lo pida. O sea, ese es un principio también del acceso a la información. El Estado te da lo que ya tiene, no va a salir a generar documentos o generar archivos para dármelos, es lógico, pero de alguna manera el pedido mío es bastante genérico. Denme los antecedentes, denme el contrato, denme las comunicaciones entre las partes, denme los pagos, vamos, denme todo, denme todo el expediente. Yo después veo que es importante que no y confirmo todas estas cosas que estamos viendo de afuera. Juan Martín Jorge, abogado y diputado colorado, muchas gracias por estos minutos. Un enorme placer, muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.